Ensayo, estilo y traducción. En este video vamos a realizar dos análisis estilísticos de dos ensayos, uno de Roland Barthes y otro de Nathalie Serrault, con el propósito de tomar conciencia de las características de los dos ensayos a la hora de ponernos a traducirlos. ¿Por qué Barthes y por qué Serrault? En el caso de Barthes vamos a trabajar con Marcianos, un ensayo que aparece dentro de su libro Mitologías de 1957. Y en el caso de Serrault vamos a trabajar con un ensayo Ich sterbe, que aparece en El uso de la palabra. El uso de la palabra de Serrault es de 1980 y Mitologías, como dije, de 1957. Ahora bien, estos dos ensayos podrían tomarse como especie de polos de las posibilidades del discurso y de la escritura ensayística en su plasmación. ¿Por qué? Porque Barthes va a estar haciendo un ensayo de tipo científico, desde una mirada técnica, desde la semiología, utilizando el ensayo literario como un instrumento para una indagación intelectual, apelando a la periodización que hace Massé en su artículo. Podemos decir que Barthes está dentro de la generación con Foucault, Lacan, que espera encontrar la escritura haciendo obra teórica. Serrault, por el contrario, si bien su ensayo es posterior, puede asociarse al estilo de la nueva revista francesa, donde se esperaba encontrar el pensamiento en el camino del estilo. Estoy citando a Massé. Pensemos además en el caso de Barthes, el texto de 1957 está en un pleno periodo estructuralista de Roland, con su batería de vocabulario científico, que es evidente además en el final de Mitologías, cuando él propone un análisis semiótico del mito. El libro además está, para que nos demos idea de su contexto dentro de la obra del mismo autor, precede a lo que serían ensayos críticos en 1964, donde él todavía está defendiendo este estructuralismo, pero poniéndolo en una perspectiva discursiva e ideológica. Recién en 1970, con SZ, Barthes va a empezar a desprenderse un poco del estructuralismo, a abrirlo, y pensemos además que en 1966 él escribe Introducción al análisis estructural del relato, de manera que Mitologías es casi 10 años anterior, está todavía fuertemente imbuido, digamos, de una voluntad de tipo cientificista. En el caso de Serrault, bueno, Serrault, a mínima contextualización, ella ya había sido elogiada por Sartre en la década del 30 y su retrato de un desconocido fue prologado por Sartre cuando lo publica en 1947. Ella en la década del 50 pasa a formar parte, con disidencias, idas y venidas, del grupo de la nueva novela, la Nouveau Roman, con Rob Grillet, Michel Butor, Claude Simon. El uso de la palabra trabaja la fuerza destructiva de las palabras, de lo no dicho, que se esconde bajo un caparazón de lugares comunes, frases corteses, comportamientos educados. Pasemos a los textos. Vamos a tratar de ir primero desde una visión un poquito más macro del ensayo, no quiero llamarla estructural, pero sí estrategias generales para su plasmación y planteo, y después vamos a ver algunas estrategias que podemos llamar retóricas, que tienen que ver con tropos, metáforas, paradojas, el uso de vocabulario, y hay alguna apreciación sobre el ritmo. Bien. El artículo de Barthes, voy a reponer brevemente para los que no lo hayan leído cuando están viendo acá el video, propone
la hipótesis, digamos, de que los marcianos, tal como aparecen en el contexto de la Guerra Fría, en realidad son una especie de sublimación del miedo irracional, o del miedo a la muerte que produciría un bombardeo atómico, que es demasiado para la razón, nos dice Barthes. Para demostrarlo, él apela a pruebas de corte periodístico, digamos, citas que calcan, digamos, a los marcianos sobre una identidad terrestre, digamos, son una especie de doble nuestro, y al mismo tiempo tienen que ver con esa alteridad que tendría la Unión Soviética como lugar del mal, pero terminan desplazándose hacia una especie de juez de nuestra propia actividad guerrera, que pone en peligro nuestra propia existencia. Entonces, desde el punto de vista del ensayo, ¿no? Yo voy a tomar la idea de punto ciego de Adorno para empezar en los dos ensayos. Adorno decía, el ensayo trata sus objetos en aquellos que tienen de ciego. Y el punto ciego a iluminar, en el caso de Barthes, sería los marcianos como mito, no como realidad. Para ello va a apelar, como es típico de los ensayos, a las constelaciones, que son armados de ensamblajes de fragmentos. ¿Cuál es la constelación que compone Marcianos, este texto? Bueno, algunos conceptos como la Guerra Fría, los marcianos, el determinismo histórico, el antropomorfismo, que él llama de clase, y los conceptos de alteridad versus identidad. En esta serie de conceptos, que como vemos son muchos, son conceptos pesados, por decirlo de alguna manera, densos de sentidos, sobre los que se podría escribir muchísimo en cada caso, él escribe un artículo, un ensayito de solo 6 párrafos, donde están estrechamente enlazados unos con otros y no se los puede abrir. Esto sería una fragmentariedad, ¿no?, máxima que tiene el texto, y que lo hace además por características estilísticas que vamos a ver, a veces de difícil comprensión. Es como si empezara en medias res, en un paralelo con un texto narrativo, y además una dificultad que se acentúa, me parece a mí, cronológicamente en generaciones jóvenes que a lo mejor ya no tienen conciencia de la Guerra Fría, del miedo, a la destrucción masiva por una guerra atómica después de Hiroshima y Nagasaki, miedo que paradójicamente, al terminar la demonización de unos por el otro, parece haber desaparecido, cuando en realidad la Tierra tiene un arsenal nuclear muchísimo mayor, capaz de destruirla muchas veces. Bien, ¿cómo realiza su argumentación Barthes? Prácticamente no hay adversativos. Es muy llamativo que tiene solamente dos conectores adversativos importantes. Hay un tercero que aparece, pero medio de paso. Uno en el párrafo 2, ¿no? El párrafo 2 empieza con un sermón, con una especie de solo que coordina el párrafo 1 con el 2, y tenemos otro en el párrafo 5, ¿sí? Dice: toda psicosis está fundada sobre el mito de la identidad, es decir, del doble, pero aquí, como siempre, este conector. El resto del ensayo está hilado a partir de, ya sea yuxtaposiciones, ya sea de conectores en general causales o consecutivos. Es decir, propone concatenamientos de causa-efecto que se presentan a menudo con inversiones, ¿sí? Por ejemplo, en el car, ¿no?, pues, aparece en párrafo 3, 4, 6, en inicio de oración, ¿sí? Car, porque más, ¿no?, porque para que martes, pues para que este periódico, y en el sexto
porque es uno de los rasgos constantes, etcétera. ¿Sí? Lo que implica, bueno, un corte abrupto con lo que viene, una reposición a posteriori de algo que él ya venía explicando, y una demanda extra en la parte previa del lector de suponer ciertas causalidades que luego recién van a ser explicitadas. Las juxtaposiciones, bueno, son abundantes. Barthes apela reiteradamente al uso de dos puntos. En el párrafo 2, por ejemplo, esto es notorio, hay todo un párrafo, lo voy a citar, de la traducción de siglo XXI, donde siglo XXI reemplaza uno de los dos puntos por un punto y coma, pero fíjense, una oración construida en realidad por varias oraciones bastante largas, que no da pausa, porque el dos puntos, además, a diferencia de un punto y coma, me está señalando, es como un índice que me va a poner la causalidad enfrente, una razón, etcétera. Procede de alguna manera como un conector lógico. Dice: los analistas del porvenir podrán explicar los elementos figurativos de esta potencia, los temas oníricos que la componen. Dos puntos: la redondez del artefacto, la tersura de su metal, ese estado superlativo del mundo representado por una materia sin costura. Dos puntos, punto y coma en la traducción. A contrario, comprendemos mejor todo lo que dentro de nuestro campo perceptivo participa del tema del mal. Dos puntos: los ángulos, los planos irregulares, el ruido. Es decir, bueno, hay dos que son como si fueran aposiciones, los ejemplos introducidos por el dos puntos, más en el lugar central, donde el traductor puso el punto y coma, en realidad una relación lógica donde hay una explicación. Hay concatenamientos, ¿sí? Juxtaposiciones, como podríamos pensar hacia el final del ensayo, donde, si bien hay puntos seguidos, no aparecen conectores, y hay un encadenamiento casi vertiginoso, ¿no? Dice: la alteridad es el concepto más antipático para el sentido común, punto. Todo mito fatalmente tiende a un antropomorfismo estrecho y, lo que es peor, a lo que podría llamarse un antropomorfismo de clase, punto. Marte no es solamente la Tierra, es la Tierra pequeña burguesa, el cantoncito, etcétera, etcétera, punto. Apenas formado en el cielo, Marte queda, ¿sí? Y continúa. Hay incluso entre párrafo y párrafo, hay una especie de juxtaposición por consecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el párrafo 5 comienza en sí, ¿sí? Que el traductor puso como se ve, ¿sí? Es dando un poquito más de explicación, hacerlo un poquito más o menos para el lector. Y el último párrafo, encore, ¿no? Que sería entonces, otra vez, una especie de repetición, funciona acá como un desenlace para el final, una especie de síntesis de lo que él viene diciendo. Que en la traducción se puso un pero, es decir, una tendencia a hacerlo más ameno, más explicativo, a reponer todas estas elisiones que deben ser pensadas por el lector en el caso de una lectura del original o en el caso de una propuesta que uno haría de traducción. En cuanto al vocabulario, el vocabulario es más bien técnico, ¿sí? Como decíamos al comienzo, por eso lo elegimos con el polo, está lleno de palabras abstractas: alteridad, identidad, antropomorfismo, ¿no? No sería un neologismo, pero antropomorfismo de clase es la especie es una acuñación en realidad de un concepto por Barthes, de una manera que funciona similar al neologismo, si uno quiere. El uso del latín, ¿no? A contrario, ¿sí? Dentro del texto, lo pone en un registro que es el registro de su libro, de un análisis semiológico. Sin embargo, como vimos, con un montón de elementos que lo sacan de una jerga técnica abstrusa solamente destinada a aquellos que estudiaron semiología. Es un estilo citable, ¿sí? Es una característica también frecuente en los ensayos. Algunas oraciones, desde la URSS es un mundo intermedio entre la Tierra y Marte, que de paso
veamos, juega con una metáfora, ¿no? Porque esto hay que entenderlo, obviamente no de forma literal. Una vez que uno ya entró en la lógica del ensayo, tiene un valor simbólico o metafórico. El juez nace en el mismo lugar donde el verdugo amenaza. La alteridad es el concepto más antipático para el sentido común. Apela a las paradojas, ya el mismo planteo, ¿no? El comienzo del texto dice: el misterio de los platos voladores ha sido ante todo totalmente terrestre. Los platos voladores es terrestre, con una contraposición y con una especie de planteo de enigma de manera casi paradojal. El texto termina con una especie de paradoja. Dice: apenas formado en el cielo, Marte queda de esta manera, cuando el traductor dice alienado por la identidad, la más fuerte de las apropiaciones. Acá la paradoja sería, ¿no?, identidad, alienación, digamos, el otro, el alius, el alienígeno, es un otro, porque está formado sobre nuestra propia identidad. Una muy linda y elegante solución, cierra perfectamente con el tenor de todo el artículo, y evidentemente a este pensamiento lo ha llevado la lectura y traducción del artículo en su conjunto. Ahora, el texto original no dice alienado, dice alineado, ¿no? Alineé, ¿no? Aliené. Cosa que es interesante, porque introduce otros matices, que siguen dando una especie de tenor paradójico, porque alineé sería en este caso fijado, ¿no? Martes queda fijado por la más fuerte de las apropiaciones, la de la identidad, pero al mismo tiempo está jugando con la idea con la que él abre, en esta contraposición de Occidente y la Unión Soviética. Estaban los países alineados, es decir, cierra también coherentemente en un todo de contextualización política. Con respecto al yo, decíamos, hemos visto, bueno, en las diferentes clases, que la centralidad del yo como instrumento de reflexión, como factor de experiencia para el conocimiento, es habitualmente presente en los ensayos. En este ensayo, el yo está prácticamente ausente. Es interesante que, bueno, esto afirma ese tenor más académico, más científico del ensayo. Pareciera recostarse el texto en estrategias más típicas de la comunicación científica, que buscan elidir el yo en aras de una comunicación más objetiva. Ahora bien, aparece el yo de pasada una vez, yo no sé qué sabio americano, no aparece fuertemente como construcción, pero aparece un nosotros. Y es muy interesante porque este nosotros aparece de la mano de estrategias que podríamos llamar literarias. En el párrafo 3 hay una especie de llevar al lector a imaginar, ¿no?, un escenario sorpresivo. Dice: es probable que si desembarcásemos, ¿no?, entonces hay un condicional hipotético, en Marte, tal cual lo hemos construido, allí encontraríamos a la Tierra. Fíjense el efecto literario de sorpresa, una especie de anticlímax, ¿no?, con respecto a lo esperado. Y entre esos dos productos de una misma historia no sabríamos distinguir cuál es el nuestro. Y recién después viene el pues, ¿no?, para que Marte se dedique al conocimiento geográfico, y él viene a explicar entonces cómo hay artículos periodísticos que dicen que si Marte está desarrollado, debe haber desarrollado las mismas ciencias y conocimientos que nosotros, pero un poco más, porque ellos llegan a nosotros y nosotros no podemos llegar a ellos, e incluso deben haber desarrollado una religión monoteísta, porque si no, no serían civilizados.
Este uso de la imaginación para un contexto con un efecto sorpresivo es un uso literario, me parece a mí, y utiliza un nosotros que propone una especie de complicidad, incluye al lector dentro de este juego y funcionaría también de manera retórica en ese sentido. El mismo efecto de sorpresa por paradoja es el del párrafo que comienza después, ¿no? La lógica obliga a que tenga también las mismas religiones, el caso que acababa de mencionar. ¿Cómo se produce el ritmo en este ensayo? Me parece que el ritmo es importante porque está buscado en primer lugar y porque el ritmo es el correlato, si no el lugar de origen, en tanto movimiento respiratorio de todas esas juxtaposiciones que tienen su razón de ser también racional y analítica, en el sentido de que entablan un razonamiento, pero que está expresado desde un factor más físico, corporal, emotivo. Y ese ritmo se da por las inversiones, se dan por las juxtaposiciones, se da por las oraciones cortas, por la unión de oraciones cortas que no terminan nunca, y también por la fragmentación de oraciones entre sí, etcétera, como hemos visto. ¿Qué balance podemos hacer de todos estos elementos que hemos visto en el estilo a la hora de traducir? Primero, una conciencia del registro en el que tendríamos que manejarnos, una conciencia de los efectos buscados para prestar atención, ¿no? Antes de invertir a veces los órdenes normales o normalizar la puntuación, habría que ver estos usos dentro de una estrategia, no correr, pero caer en la tentación de facilitarle la lectura al lector cuando Barthes está proponiendo una lectura, está proponiendo un texto que debe ser leído por lo menos 2 o 3 veces para ser entendido, o para sacarle un máximo de sentido a la lectura. Producir un ritmo acorde con la sorpresa, ¿no? Respetar la estrategia de la elisión del yo para que emerja un nosotros, etc. Mellonick preguntaba, o decía, ¿no es cierto?, hay que hacer con la traducción lo que hace el texto. ¿Qué hace este texto? ¿No? Produce un efecto intelectual, ¿no? Ilumina un punto ciego, que es el del mito, pero lo hace a través de efectos producidos por la literatura. Sabemos que lo estético es un afecto y produce una especie de conmoción, me parece afectivo, irracional en algún punto, en tanto se motiva, de nuestras creencias sobre los marcianos, porque ya no pueden ser las mismas, por más que ustedes tienen el derecho de creer en los platos voladores, habría que ponerlos en duda o revisar nuestras creencias al menos después de leer a Barthes. Por lo menos ese, creo yo, es el efecto buscado por el texto. Bien, pasemos a Serrault. En el caso de Serrault tenemos, bueno, este artículo que se llama Ich sterbe, ¿no? Esta una frase del alemán que quiere decir, y ella lo explica en el mismo comienzo del texto: me muero, me estoy muriendo. Es un texto más difícil de sintetizar en lo argumentativo, porque en realidad ella no hay una hilación argumentativa de causa-efectos y de búsqueda de porqués, como es en el caso de Barthes, que quiere develar el mito, sino lo que hay es una búsqueda de develación también, pero de develación de la muerte en tanto realidad y la propuesta, me parece al mismo tiempo, de una manera de relación con ese hecho. Como decía en la introducción a Serrault, ella quiere quitar las palabras, ¿no? Luchar contra las palabras que opacan nuestra visión de la muerte, que la anulan, que hacen que la perdamos y perdamos conciencia de ella, para darle un frescor, un extrañamiento, diríamos, usando la terminología de los formalistas, de Shklovsky, con otras palabras. Bueno, ¿cómo hace esto?
de manera altamente literaria. El punto ciego sería este, ¿sí? La muerte. Visibilizar la muerte, que está ciegamente oculta en nuestra vida cotidiana. ¿Qué constelaciones usa? Bueno, hay una constelación fuerte primero de personas, en términos de roles, si ustedes quieren. Está el yo, el tú, y hay un él, que es fundamental, que aparece con Chekhov y que aparece después con otra persona que aparece ahí. Y el tú es básicamente el lector. Hay un diálogo también donde aparece el yo como tú, si ustedes quieren, porque pareciera que que hay un él que se está refiriendo a ella. Aparece en Rusia, Alemania, Francia, y aparecen estas lenguas fuertemente, bueno, el francés, que es la lengua en la que escribe, y el alemán, pero que es una frase alemana dicha por Chekhov, el escritor ruso, en una villa de aguas termales en Alemania. Antes de morir dijo en alemán al médico alemán que tenía al lado: me estoy muriendo o me muero. Bueno, ella va a jugar con esta frase, la va a introducir en el texto, y va a jugar de manera fragmentaria, con una especie de movimiento de ritornelo, donde va a volver y va a volver, donde párrafos, muchísimos párrafos del texto van a terminar siempre con la misma frase: Ich sterbe, ¿sí? Lo que produce una polisemia en la palabra cada vez que aparece en su posición final, está resignificada. El texto de por sí está como estallado, ¿no? Si pensamos en fragmentación. No solo hay muchos párrafos, muchos más que en los de Barthes, por más que es un texto un poco más largo, es la estrategia de fragmentación. El primer párrafo es largo y después hay muchísimos párrafos chiquititos que además están separados entre sí muchas veces por un espacio más grande que el que separa normalmente dos párrafos, digamos que el interlineado normal de un texto. Es decir, hay una colección de párrafos en una especie de por sí de constelación fragmentaria, como si cada párrafo propusiera un nuevo comienzo, que va a terminar a menudo con las mismas palabras, como decíamos, resignificadas. Hay un uso abundante además de puntos suspensivos, hay muchísimas oraciones unimembres, truncas, sin verbo, e incluso con sujetos elididos. Doy un ejemplo de momentos que pueden ser difíciles de lectura y que habría que, prestar atención a la hora de traducir, de no tratar de reponer, porque me parece que esa es la propuesta del texto. Involucrarnos activamente a partir de la decodificación de estos mensajes que van a llegar de manera muchas veces sorpresiva. Sage, modeste, raisonnable, ¿no? 3 palabras separadas por puntos, cada una oración. Sage, punto, modeste, punto, raisonnable, punto, toujours si peu exigeant. Otra oración sin verbo, ¿no? Se contentan de se con lui donne, puntos suspensivos. Continúa de esta manera durante 5 renglones, y en el 6º recién aparece en algún momento alguna oración con verbo, etcétera. Recién aparece el sujeto de quien se contenta, de quien es poco exigente, sabio, modesto, razonable. Dice, este médico alemán, ¿no? Todavía estamos en el contexto de la muerte de Chekhov, cuya muerte ella va a ser propia, de alguna manera, la muerte de un escritor. Ella, una escritora, si bien quiere llevarlo a un lugar de universalidad, si se quiere, en el sentido de que es algo que afecta igualmente al lector, ¿sí? De hecho ella va a decir, no importa que Chekhov sea famoso, acá lo que importa es otra cosa. Y en cuanto a la argumentación, decíamos que casi no hay argumentación. Hay un conector que aparece varias veces, que es el pero, ¿no? Y me parece, pero no hay casi conectores causales, no, porque no hay, como decíamos antes, una dilación. Pero este conector es importante, porque va a estar reforzado por las negaciones, ¿no? No, etcétera, que
que va a contraponer, ¿sí? No las palabras nuestras, o nuestras palabras, ¿no es cierto?, demasiado ligeras, etcétera. Va a contraponer entonces estos dos mundos, dos percepciones de la muerte, una encubierta por palabras ligeras, y la otra que ella va a tratar de rescatar con otras palabras. Esto divide además campos semánticos. Es una operación muy importante porque todo el ensayo se va a jugar entre estos dos polos e incluso va a hacer que aparezca una voz. Hay un uso además de metáforas que no son solamente metáforas, sino que implican también lo que se está tratando de hacer con las palabras. Hay una visión del lenguaje que es performativo. Ella va a decir, ¿no?, a nivel argumental, pensémoslo, cuando venía hablando del médico, que lo que ella va a hacer es una operación, ¿sí? Yo voy, yo misma, a operar. ¿No soy acaso también un médico? ¿Sí? Usar las palabras, una operación que va a poner orden en este desorden sin límites. Lo indecible será dicho, lo impensable será pensado, aquello que era loco será traído a la razón, ich sterbe. Fíjense que esta cuestión de operación implica además, conceptualmente en todo el ensayo, una agentividad, ¿no? Hay una especie de paradoja también de la que parte el texto, ahora la vamos a ver, que es que la muerte, normalmente se piensa como algo que nos sucede, ¿sí? Somos objetos de la muerte, más que sujetos de nuestra propia muerte. Y ella lo que va a proponer con este uso de las palabras es que tomemos las riendas, digamos, de nuestra propia muerte. Y eso se ve en la continuación de esta metáfora, en el pensar las palabras como un cuchillo, ¿sí? Dice, con estas palabras bien afiladas, con esta hoja de excelente fábrica, ¿sí?, ella me ha servido, ¿sí?, avanzo, ¿sí?, al momento en que yo misma corto. Aparece en este, dicho sea de paso, en este juego de las constelaciones, aparece je meurs, ¿sí?, la palabra en francés. Aparece la palabra en francés y lo vamos a ver además en un contexto particular, donde se liga fuertemente con su interlocutor. El uso de los campos semánticos es muy importante porque ella trabaja ahí con la sinonimia, no solamente con la resignificación por repetición, sino por la acumulación de palabras. Y ahí, a la hora de pensar en una traducción habría que estar atento a esos campos dentro de los sentidos posibles de traducción de cada una de las palabras. Por ejemplo, hay como metáforas que se producen a partir del uso del campo semántico sin que ella aclare exactamente de qué está hablando. Pero por ejemplo, en el contexto de la muerte, cuando dice se remit flotte, flageole, vacille, tremble, palpite, frémit, se délite, se défait, se désintègre, ¿no? Sería el momento de disolución de la muerte. Y hay un momento de rigor mortis, digamos, de esa muerte, ¿no? Se inmovilice, se fige, s'agit, s'apaise, y un momento de agonía, de lucha, ¿no? Enredé, emporté, essayant de me retenir, m'accrochant, me cramponnant, etc. Y termina, ¿sí? El momento en que aparece je meurs, ¿sí?, es en un segundito. Es interesante porque, aparece fuertemente un yo, además un yo en francés, dice, lo voy a decir no dice en mi lengua, dice à vous dans votre langue, ¿no? Es decir, y ahí después aparece juxtapuesto en esta oposición de campos semánticos la voz de un otro, ¿no?,
que dis-tu, mon chéri, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Ahí empieza a hablar otra persona. Está directamente, pareciera que fuera ella la que está hablando, pero uno se da cuenta al avanzar el párrafo, un párrafo de unos 7, 8 renglones, que en realidad son todas discursos y lugares comunes que dicen, no, pero siempre uno se recupera, los demás se mueren, la muerte no nos atañe. Acá también hay una voz, ¿sí? Eso es un recurso literario que hay que prestar atención porque va a ser contrapuesto a otra voz, que es otro uso de las palabras. No son nuestras palabras demasiado ligeras, etcétera, pero las palabras compactas y pesadas, ¿no es cierto?, etcétera, que ella prefiere. Decía antes también la paradoja de la adjetividad, y el texto comienza de alguna manera con esta paradoja, porque uno diría, bueno, me muero. Sí, ¿qué es esto, no? Son palabras alemanas, pero ¿cómo uno puede estar muriéndose y escribiendo este texto maravilloso al mismo tiempo? ¿Sí? Ahí hay una puesta en escena, un planteo también de algo paradojal de estar vivo en la muerte. Finalmente, el ritmo, bueno, es altamente trabajado, ¿sí? Porque acá, bueno, las palabras sueltas ya a nivel de oración, los puntos suspensivos y la alta fragmentación, más párrafos largos y a veces oraciones largas intercaladas con otras, producen un ritmo muy particular. ¿Qué hace el texto? Bueno, es un cuchillo, es un performativo. Quiere, como ella misma dice, sacudir. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta a la hora de traducir. Que las palabras en este texto no son decorativas, que no vale lo mismo cualquiera que otra, que hay muchos contrastes, que todos estos contrastes están hechos de manera literaria, es decir, este texto propone las habilidades de un traductor literario para ser traducido, y que hay que prestar mucha atención a esta funcionalidad, yo diría, no solo en cada contexto, equivalencias, etcétera, sino una funcionalidad global de qué está haciendo el texto, no dejar que la legibilidad empañe el brillo del cuchillo.